Explícame esto, porque esto es muy humano, Adrián, y más allá de la academia, los seres humanos normales que no estudiamos tanto, pues sí nos preguntamos, nos tienen engañados, fue una bomba atómica, no fue una bomba atómica, fueron aviones, fueron... Adelante, Adrián. Bueno, efectivamente, esta realidad que tú comentas, yo creo que es uno de los factores más importantes para quitar credibilidad a las versiones alternativas. Uh-huh. Nos encontramos, como sucede con frecuencia, ante una versión oficial con muy poca credibilidad y que hace agujeros por todas partes, pero ante esa situación surgen interpretaciones alternativas que se llevan de forma sistemática más allá de los datos, ¿no? Es decir, hay datos que nos llevan a desconfiar de, digamos, de interpretaciones concretas de la versión oficial. Hay otros datos que nos aportan pistas para una interpretación complementaria, pero cuando esos datos concretos se transforman sin base en una interpretación alternativa global, pues ya se convierte en una especulación. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos tantas versiones alternativas, lógicamente no pueden ser verdad todas. Cuantas más versiones alternativas hay, menos credibilidad. Siempre lo digo, es el algoritmo. O sea, cuando están diciendo algo importante, nos lo cortan. Y esto ya nos hemos cambiado de todas las plataformas para que no pase esto, pero siguen. Y es... adelante. Se fue la señal ahí, misteriosamente. Estabas diciendo, y entre más hipótesis, Adrián. Eso es. Cuantas más hipótesis alternativas hay, menos credibilidad tiene esa versión alternativa. Esto da más credibilidad a la versión oficial, el hecho de que no haya una sola o unas pocas visiones alternativas que se van poco a poco asentando a medida que aparecen los datos, sino que de una forma irresponsable, yo diría, pues hay muchas personas que escriben pues o en internet o escriben libros y van mucho más allá de lo que los datos les dicen y crean su versión, crean su nueva versión. Entonces, esto al final es tremendamente negativo desde el punto de vista del conocimiento de la verdad, ¿no? Frente a una versión oficial apoyada por todo el conjunto de los medios oficiales. Esto es así. Creo que esta era tu pregunta. Sí, pero lo que dices es maravilloso, Adrián, y no por echarte flores, sino porque incluso se puede pensar que esto sirve, ¿no? O sea, yo la versión oficial estoy cayendo en un desprestigio. Yo mismo, te pregunto, ¿podría pagar a alguien que haga otras teorías para que entonces la misma gente en la confusión dice, mejor me regreso al oficial, ¿no? A lo que dice la policía, Adrián? Esto es algo que ya sabemos que hacen todos los servicios de inteligencia, ¿no? Lanzar versiones alternativas a las oficiales que generen por sí mismas descrédito de las posiciones críticas. Y además, algo que en este momento me saltó, el modelo que estás diciendo de especulación no es el mismo modelo de especulación económica con la que mueven millones de activos en la bolsa y en las finanzas, Adrián. Bueno, igual es un término un poco distinto, una utilización un poco distinta de la palabra especulación. Si hablamos de lo que se ha ganado y se ha perdido a consecuencia de estos hechos, y es evidente que, como decía Eduardo, hay muchas empresas que han ganado mucho dinero como consecuencia de las políticas que se han aplicado posteriormente, yo creo que es importante tener en cuenta un factor que en el análisis económico es muy importante, y es que las empresas, sobre todo las grandes empresas, trabajan buscando el beneficio, pero no solo el beneficio. Es decir, a partir de cierto nivel de renta, el concepto del beneficio y del poder se juntan. Es decir, es algo que está analizado desde distintas doctrinas económicas. Una vez que se supera un nivel básico de renta, ya no buscamos el beneficio, no buscamos el dinero para consumir. Lo buscamos en principio para ahorrar, por motivos de seguridad, por motivos de prestigio y, en último término, cuando se llegan a niveles de altísimos niveles de renta, como los grandes multimillonarios, no buscan el dinero por el dinero, buscan el poder como algo mucho más importante que el dinero. El dinero es un instrumento simplemente para tener más poder, con lo cual el dinero también se puede sacrificar si por esa vía consigo más poder. Yo creo que lo que ha sucedido durante estos últimos 20 años, independientemente de que objetivos monetarios hayan estado encima de la mesa, está seguramente más relacionado con un objetivo de poder. Y es el hecho
yo creo que está muy claramente contrastado, de que a fines de la década de los 90, como decía antes, muy claramente reflejado en ese documento del proyecto El Nuevo Siglo Americano, la élite occidental empieza a verse en peligro. Empieza a verse en peligro en dos direcciones: hacia el exterior como consecuencia de la amenaza de los países emergentes, y hacia el interior cara a su propia opinión pública. Y aborda una doble estrategia que tiene como objetivo fundamental la consolidación de su poder. Por supuesto, si en esa consolidación de su poder se consiguen beneficios extraordinarios, pues mucho mejor. Pero yo creo que el objetivo fundamental es consolidar su poder. Y eso implica hacia la opinión pública occidental un progresivo recorte de libertades, cuyos mecanismos ha explicado Eduardo perfectamente, y hacia el exterior implica poner en marcha esa estrategia bélica de asalto a los países musulmanes, acoso y digamos, sí, acoso de los países emergentes, etcétera, ¿no? Yo creo que independientemente de objetivos económicos, o muy relacionados con ellos si se quiere, el objetivo del poder ha sido seguramente el más importante detrás de esas dinámicas de la élite occidental de los últimos 20 años. Perdón por la pregunta, Adrián, lo pregunté porque me acordé de esta legendaria entrevista que le hicieron en Nueva York a George Soros, que decía: yo soy un filántropo y ayudo mucho a la gente, pero cuando me dedico a mis negocios soy un lobo, y con la especulación ataco por todos los frentes a gobiernos y países para quedarme con el dinero, y esto encuadra perfectamente con lo que estás diciendo. Eduardo, me falta una pregunta, Adrián, pero voy con Eduardo, que sería la penúltima para Eduardo. Lo que te preguntaba, Eduardo, lo que le preguntaba Adrián, ¿de qué nos sirven tantas, pero tantísimas? Y me imagino que tú has escuchado también muchas más hipótesis de que las torres fueron tiradas con un rayo láser, que fueron hologramas, que no hubo aviones, que fueron misiles, que infinidad de cosas. ¿Esto de qué nos sirve? ¿Cómo alimenta también el miedo ante la sociedad, y cómo se utiliza antropológicamente también para tenerlos cautivos con una especie como de fe en algo? Mira, yo creo que cuando hay tantos globos circulando por el aire que ocultan el propio aire, lo mejor es pincharlos. Y yo creo que siempre hay algún momento en la historia donde a algún pueblo se le ocurre pinchar los globos. Y por más producción de imagen y producción del imaginario que domine la industria de medios norteamericana, no van a poder negar nunca que un grupo de pastunes patan al suelo con escopetas de caza entraron en Kabul, y que el helicóptero tuvo que escaparse de la embajada norteamericana. Esa imagen queda grabada. Entonces ahí es el punto donde uno puede empezar a preguntar desde la realidad. Por eso yo formulé las preguntas que formulé en el bloque anterior. Es decir, nosotros tenemos que empezar a ver y a pensar al 2001 desde 2021. Es decir, desde la derrota de los Estados Unidos en Afganistán, más allá de todas las maniobras que el Estado Mayor norteamericano pretende hacer ahora, de que si va a ahogar económicamente a Afganistán, de que si va a dejar una cantidad de mercenarios para que les creen el caos, es decir, no importa. Más allá de eso, hay un hecho duro, incontrastable, que no es discutible ideológicamente. Los talibanes derrotaron al ejército norteamericano, y el ejército norteamericano dejó la base de Bagram, la más grande del mundo, la dejó cortando la luz inclusive. Así que ese es un hecho incontrastable. Desde allí empecemos a preguntar si se produjo esto como resultado de estos 20 años. ¿Por qué se produjo esto como resultado de estos 20 años? Entonces ahí vienen las discusiones sobre si la guerra estuvo bien conducida o mal conducida. Obviamente los que estamos participando en este espacio vamos a decir que no importa si estaba bien o mal conducida, era una guerra monstruosa.
Y era una guerra de agresión y era una guerra destinada a destruir no solamente Afganistán, sino a apropiarse del gas de Turkmenistán y a tratar de sembrar una cuña para destruir a Rusia. Es decir, que es lo que explicó Adrián hace un rato. Entonces ahí empezamos. Ahora va a venir la pregunta, ¿y por qué? Entonces ahí podemos retornar a 2001 y analizar 2001 de otra manera. Y ahí todos los discursos que existen sobre 2001, todas las versiones, tanto la oficial como todas las alternativas, por una criba, que es la criba de 2021. ¿Qué está pasando ahora? Es decir, la única historia que vale es la historia que tiene que ver con mi presente. La otra no me interesa. Interesante, ¿eh? Aunque me parece también sospechoso, Eduardo, que esta imagen que dices que es, pues ya es un ícono de cómo abandona Estados Unidos la embajada de Kabul, mostrando la derrota, pues fueron los mismos medios que transmitieron en vivo los del 11 de septiembre. O sea, los mismos medios mundiales estaban transmitiendo la huida y la derrota de Estados Unidos como un gran show televisivo, igual que la derrota de Estados Unidos en su inteligencia, que no pudo hacer nada, de unos que secuestraron unos aviones y tiraron el centro de poder de las Torres Gemelas. ¿No te parece sospechoso? Te pongo un pero. Las primeras fotos vinieron de afganos. En Kabul existen un canal de televisión, entre otros, que transmite solamente por YouTube, por YouTube con un periodista aficionado, Faisal, que a quien se lo ve entrevistando, que hace el periodismo de la calle. La primera foto del helicóptero partiendo de la embajada vino de ellos. Es decir, lo que los medios occidentales hicieron fue retomar algo que no podían parar. Porque inmediatamente, es decir, hoy la realidad de las redes está un poco más perforada que hace pocos años. Es decir, existen sistemas de mensaje alternativos a WhatsApp. Es decir, Rusia está teniendo mucha eficacia con eso. Existen, inclusive el propio YouTube, a pesar de la censura, está siendo perforado por noticias alternativas. O sea, están empezando a haber algunas fisuras en el muro informativo que han construido desde principios de los años 90. Es decir, obviamente que la manipulación existe, obviamente que el gran público sigue estando en alta medida manipulado, obviamente que crean 3 versiones para que uno descrea finalmente de todas las versiones, entre comillas, conspirativas, y crea solamente la oficial. Esos procedimientos siguen estando, pero ahí tiene algunas perforaciones que, bueno, nosotros mismos con esta emisión estamos tratando. Así es. Pues no, gracias. Somos afortunados todavía que podemos gritar. A ver, Adrián, pues la última pregunta. ¿Y ahora qué sigue? Hay quienes dicen, como muchos, que bueno, Estados Unidos pierde y porque pierde se retira de Afganistán. Pero también hay otros que dicen que no, lo que pasa es que el mundo entra en una nueva fase con el NOM, el nuevo orden mundial, en el cual, sin ser conspiración, en el cual se establece que hay que reformar el sistema financiero, hay que cumplir la Agenda 2030 que fue fraguada en la ONU, hay que cumplir con lo del capitalismo inclusivo, y en esto pues China y todos los actores que ya no son emergentes, como se le consideraba en economía emergente, pues tienen mucho que ver. Entonces, se retira Estados Unidos porque pierde, o también es porque está iniciando el nuevo paso o el nuevo capítulo de este orden mundial que quieren establecer. Bueno, vamos a ver. Yo no he identificado una relación entre esa salida de Afganistán
y la puesta en marcha vamos a llamar el proyecto Gran Reinicio, para hablar de algo muy concreto y expresamente reconocido y públicamente reconocido. Bien, en principio yo no he identificado relación directa entre ambos puntos. Creo que la salida de Afganistán obedece a una serie de circunstancias que se han ido precipitando, en parte generadas durante la administración de Donald Trump y en parte durante estos meses por la gestión de Biden. Creo que hay una conjunción entre, digamos, una sensación de pérdida por parte de Estados Unidos, pero también una cierta expectativa de que, bueno, un Afganistán en manos de los talibanes, pues que pueda ser un problema también en lugar de una oportunidad para Rusia y China. Vamos a ver cómo se desencadena. Yo no creo que ni Rusia ni China estén integrados en conjunto, aunque haya movimientos internos en las dos direcciones. No creo que estén integrados en ese proyecto de nuevo orden mundial, en el proyecto Gran Reinicio, que creo que es un proyecto orientado fundamentalmente a los países occidentales, al conjunto de América, el norte y el sur, y Europa fundamentalmente, y que tiene esos dos objetivos. Pero ya en este momento, ya más que plantearse digamos, la anulación de China y de Rusia, que digamos eso es un proyecto prácticamente fracasado, lo que se están planteando es defender el fuerte, defender Occidente y defender Europa, que es lo que les queda, y defenderlo a través de una reestructuración empresarial, una reestructuración financiera, dar nuevos pasos en el recorte de libertades, pero por una u otra vía asegurar el control de Occidente. Y yo creo que ese es en este momento para ellos el objetivo fundamental. Y han dejado en un segundo lugar esa digamos, reconquista o esa desestabilización del mundo musulmán para después atacar. Yo creo que eso en este momento ya se puede considerar que es un proyecto fallido. No lo han conseguido, no han conseguido dominar a China y Rusia. Ahora el objetivo es defender lo que les queda y asegurar el control de Europa y de América en su conjunto. Te agradecemos mucho, Adrián. Eduardo, nos vamos 2001, 2021 y ahora para adelante. Se está marcando el inicio de este que le planteaba a Adrián, el intento de imponer un foro económico de Davos que establece que hay que resetear las cosas porque esto ya no da para más. La parte esta intelectual también de izquierdas que dice el capitalismo agotó todo, saqueó todo y se devoró a sí mismo, se tiene que cambiar. La parte en donde quizá Estados Unidos diga perdimos, nos retiramos, pero ahí les dejamos el fuego ardiendo con los talibanes a Rusia y a China. ¿Qué estamos viendo para adelante? ¿Si es el nuevo escalón o no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en el mundo? Porque justamente se sucede esto en medio de una pandemia, sucede esto en medio de una proyección ya desde el 2016 que se venía anunciando no solo pandemia, sino una crisis económica fuertísima. Yo me acuerdo en el 2019 y creo que te invité a ti, Adrián, antes de que apareciera la pandemia estábamos hablando de que se venía una crisis económica gravísima. Entonces, si esto tiene que ver o no tiene absolutamente nada que ver, Eduardo, por favor. Sí, claro que tiene que ver y coincido plenamente con lo que acaba de enunciar Adrián. Yo creo que estamos en un gran reseteo del capitalismo. Es decir, habrá que ver, hay que seguir atentamente, como siempre, todo el proceso de quiebras y de fusiones, de compras de empresas, para ver qué tiburón se está comiendo a qué tiburón. Acá se está reorganizando el poder norteamericano con enormes dificultades porque la sociedad norteamericana está profundamente dividida. Reitero la pregunta: ¿a quién está representando hoy Donald Trump? Eso es fundamental saberlo para poder entender las dimensiones de la crisis. Es decir, Estados Unidos, a mi entender, está al borde de una guerra. Se va a desarrollar 19, lo que ir desarrollando por las
con más progresivas. Pero es necesario saber quién está al mando y quién le está haciendo la oposición. Eso es fundamental. El segundo elemento es efectivamente están retirando y concentrando las fuerzas. La primera pregunta que yo me hago es ¿hasta dónde se van a retirar? La semana pasada hubo una gran alarma en Arabia Saudita porque se dieron cuenta de que los norteamericanos habían retirado las baterías de Patriot. Los misiles. Que definitivamente a dónde los llevaron. Es decir, en todo el Golfo Pérsico en este momento hay una situación de alarma porque no se sabe qué van a hacer los norteamericanos con sus bases. De hecho, Arabia Saudita volvió a conversar con la República Islámica de Irán, cosa que hace muchos años que no hacían. Es decir, ¿qué van a abandonar todo Oriente Medio? Y si abandonan todo Oriente Medio, ¿qué van a hacer las monarquías reaccionarias de la península arábiga e Israel? ¿Van a declarar la guerra atómica para salvarse? Es decir, hay muchas preguntas que aparecen. ¿Qué está pasando en Europa Oriental? ¿Hasta dónde piensan llevar la presión en Ucrania y la presión sobre Bielorrusia? La confrontación, ¿hasta dónde va a alcanzar? Entonces, ¿cuál es la frontera, cuál es la línea del frente entre los bloques en este momento? ¿Qué va a pasar en el mar de la China Meridional? O sea, acá hay demasiadas cuestiones peligrosas. Se están retirando, eso es efectivo. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto fuego piensan dejar, para retomar tus palabras? ¿Dónde piensan prender los incendios? Por lo pronto, como suramericano, obviamente me preocupo mucho, porque yo sé que cuando Estados Unidos se retira y concentra sus fuerzas, primero pone el pie fuerte en el continente americano, porque lo considera su patio trasero. Así que, y ustedes ahí en México están más cerquita que nosotros, parafraseando a don Porfirio Díaz. Así que realmente las preguntas en este momento fundamentales son: ¿quién con quién contra quién dentro de Estados Unidos? Y dónde piensan fijar la línea del frente para saber dónde se va a prender el próximo incendio. Oye, los de extrema derecha en Estados Unidos te contestarían, Eduardo, pues claro que nos representa QAnon, a Donald Trump es el quien le mueve. ¿Qué les dices? Es que son unos payasos. Es decir, QAnon, claro, realmente. Es decir, QAnon es una milicia. Te cortan. En este momento el poder de Donald Trump. De hecho, todo político que quiere hacer algo dentro del Partido Republicano pasa por Florida primero. Lo que dices es tremendo, Eduardo. Es tremendo, Eduardo. A pedir la bendición de él. Es decir, entonces, evidentemente, Donald Trump, es decir, el directorio del Partido Republicano intenta esconderlo. Así como escondemos, a veces en algunas familias tenemos un abuelo grosero, que no se lo mostramos a las visitas. Bueno, es decir, están haciendo eso. Es decir, lo esconden, pero Trump aparece y hace poco relató un match de box. Es decir, a Trump no lo van a poder silenciar. Trump les va a aparecer por cualquier lado, y cuanto más débil sea la figura de Biden, más va a aparecer Trump. La pregunta mía es: ¿quién es hoy Donald Trump? Porque yo sé que Joe Biden es la familia Obama, es la familia Clinton, la CIA. Es la CIA, por lo tanto es el gran capital financiero especulador globalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas ya las sé. Bueno, yo quiero saber quién es Trump. Fantástico cierre. Fantástico cierre. Eduardo, te mando un gran abrazo. Adrián, un gran abrazo. Y como dicen, hay que estar con microscopio siguiendo todas las pistas y estar pendientes de lo que va a pasar. Adrián, otra vez, de verdad no me canso de agradecerte. Eduardo, muchas gracias tampoco.
agradecerte siempre, por favor, gracias, y sigan así siempre generando esta conciencia y estas preguntas que son vitales. ¿Para qué? Pues para que no nos consideren borregos, ovejas, y no tomemos decisiones simplemente porque lo dicen en la televisión o en el internet, sino que pensemos y repensemos. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!